nada, gente, vídeo cortito. Vamos a hablar de La Matanza de Texas. Ya saben, es el primer aniversario de este juego asimétrico de terror. Y vamos a hablar de lo que GAN ha confirmado que va a llegar para el aniversario, ¿no? Así que nada, vamos a ver lo que publicaron. Es esto, ¿no? Primer aniversario de la masacre de Texas. Es el 18 de agosto, por cierto. Comenzamos nuestra semana de aniversario con noticias sobre el próximo contenido y diseños de motosierras gratis y paquetes. Básicamente van a regalar 3 skins de motosierras para los únicos 3 Letterface que jugamos este juego. Y nada, una oxidada, una con sangre y tal. Y disfruta el nuevo look de Dani, el outfit pack de un personaje, ¿no? Saben las skins, reskins de este personaje. Pero bueno, también van a hacer ofertas de personajes. Básicamente los killers cuestan 10 y los survis, así que por $10 te vas a comprar los dos. Y estas víctimas te vas a comprar las 3 por $15, ¿no? Una oferta de $5, 50% para cada una. Conjunto de skins, etcétera, ¿no? Dicen que solo esto es apenas algo, ¿no? O sea, va a haber más cosas, ¿no? Para el primer año. Y también va a haber un mapa llamado Blood Moon, que de hecho lo vamos a ver acá. Es este mapa, a ver si se alcanza a ver bien en el vídeo. Sí, se alcanza a ver perfecto. Básicamente es el mapa principal del juego y le van a dar este tono Blood Moon, o sea, luna de sangre, ¿no? Básicamente. Que probablemente, o sea, va a estar disponible solo 2 semanas. A partir del 15, es decir, este jueves vamos a tener todo lo que juguemos el Texas, este mapa. Y otra pequeña cosita, como sabrán, el juego sale de Game Pass, así que para los que solo juegan en Xbox, pues ya no van a poder hacerlo por Game Pass. Y tiene una oferta de 20% de descuento si ya tienen Game Pass, ¿no? Si no tienen Game Pass, o mejor dicho, si no se quieren comprar el juego ahora, yo creo que van a ofertar el juego en su aniversario. Una oferta fuerte para Xbox. Que se sabe que jugaron muchísima gente en Xbox. Básicamente el juego vendió 1 millón de copias, 1.100.000 exactamente, hace como 4 meses habían hecho esa publicación, así que habrá vendido un poquito más. Y 4.6 millones jugaron en Game Pass. Esos son los datos oficiales que dio GAN, ¿no? En Twitter. Así que mucha gente probó el juego, ¿no? Pero no sabemos si es cierta cuánta gente realmente la que juega activamente, ¿no? Al juego actualmente, ¿no? Van a haber más cositas y ese mapa que les mostré, este mapa probablemente llegue cuando el juego da el doble de experiencia, ¿no? Ahí cada 2 semanas, cada todo tiempo hacen como un mini evento, ¿no? Que básicamente juegas partidas y te da más puntos. Y probablemente pongan eso, ¿no? El doble de puntos de experiencia. Pongan este mapa. Para el contenido de año 1 van a confirmar más cositas, como les había comentado. Había algo más que quería mencionarles. El pase de contenido. Esto lo vamos a mencionar acá. Iba a ser un vídeo aparte para esto, pero lo vamos a mencionar acá rápidamente. Básicamente el juego, después de agosto, que es su aniversario, a partir de septiembre va a empezar con este contenido. Va a ser una nueva víctima, un nuevo familiar y el Rush Week. Básicamente es un nuevo modo de juego que dicen que va a ser un modo totalmente aparte, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Probablemente sea una forma de conseguir partidas más rápidas por el rusheo, ¿no? Que a veces el Texas o termina en 1 minuto, en 2 minutos, o tarda 10-15 minutos, ¿no? Si se queda una víctima, se esconde muy bien, o la gente no le alimenta el abuelo, etc. Bueno, eso va a llegar como contenido. También un nuevo paquete de ejecución, que son los fatalities del juego, y 4 cosméticos. Esto tiene en teoría un valor de $45. Si por $20 tendrás todo este contenido a lo largo de los meses. Y acá está un poquito más de lo que se ve. Adicionalmente, después del pase de contenido va a llegar otro nuevo paquete de ejecuciones. 2 paquetes de ejecuciones, mejor dicho. Una nueva skin para Letterface, que son las mejores del juego. Las skins de Letterface son las que más detalle tienen y tal. Y el Rush Week va a ser gratis para todos. Solo que si te compras el pase de contenido de este que cuesta $20, vas a poder jugarlo de manera anticipada, ¿no? Para ver cómo es y tal. Y va a llegar otro mapa para todos. Va a llegar una nueva variante por mapa. Es en clima, básicamente, en inglés. El lluvia, tal. No sé si va a llegar algún mapa nevado, pero básicamente los mapas principales que ya están en el juego van a tener lluvia y otras cosas, ¿no? Cambios climáticos, básicamente, ¿no? A 3 mapas de momento, ¿no? Así que nada, eso es lo que tenemos ahora por el aniversario. Dicen que van a comentar algo más, o sea que no es todo.
Hoy publicaron lo del mapa de... Esta vez lo había publicado hace unos días, lo del pase de contenido. Hoy publicaron lo de el mapa. El mapa de versión Blood Moon y tal. Tiene 3000 likes, a la gente le está gustando. Y nada, yo tengo mis... Pinta bien, gente, no le voy a mentir. Este juego es muy de nicho y tal, pero teniendo en cuenta que el segundo asimétrico más jugado después de DVD, que DVD es un monstruo, yo creo que hay que darle una oportunidad para que sigan apostándose por más asimétricos. Y una noticia un poco off topic es que se está haciendo un nuevo juego de Halloween, gente. Se está haciendo un nuevo juego de Halloween que muy probablemente es asimétrico, ¿no? Hay dos versiones. Hay dos versiones. Acá. Básicamente, les voy a leer. Boosting Games está creando dos nuevos juegos basados en Halloween, uno de los cuales estará en Unreal Engine 5, incluirá la participación íntima de John Carpenter. Un juego ya se anunció de estos, es un juego pixel art muy bonito, con Michael Myers y con Ash de Evil Dead, ¿no? ¿Por qué Evil Dead? Porque lo de Boosting Games, perdón, son los que hicieron el Evil Dead, el asimétrico, de terror también. Tenía rollo mucho lore y tal, que no le fue exactamente bien, no le fue particularmente bien esta gente, la que hicieron este juego. Este es el nuevo juego de Halloween, por cierto, que les estoy comentando. Como verán, es un juego pixel art. Ahí lo pueden ver, es muy chiquito. A ver si lo agrando un poquito. Este juego es uno de los juegos de Halloween que se confirmó hoy. O sea, lo anunciaron ya oficialmente hoy. Va a salir el 18 de octubre. Pero el que interesa, o el que a mí me interesa, que se ve muy bien, es, ahí como pueden ver esta habilidad, es porque la gente que desarrolló este juego está desarrollando los nuevos juegos de Halloween. Entonces hicieron ahí como una combinación, ¿no? Un crossover. Básicamente con Michael Myers puedes jugar en el mundo de Evil Dead, y con Ash Williams puedes jugar en el universo de Halloween, ¿no? Si tenés el juego completo. Lo que le quería decir es que se ve muy bonito el pixel art. Esto va a salir en todas las plataformas, ahí por si le interesa. Te lo voy a mencionar en otro. Mira, Laurie Strode que está en DVD. Yo tengo el DLC de By Daylight, de Halloween en Dead by Daylight. Pero bueno, ¿quién no lo tiene? Y un personaje de Evil Dead, Kelly Maxwell. Pero están saliendo otro juego que muy probablemente ese lo veamos en la Gamescom. Aunque no sé si, como ya anunciaron no sé si lo vamos a ver en la Gamescom. Pero bueno, la gente que hizo el Evil Dead The Game, este juego, que no le fue muy bien realmente. De hecho ya, no sé si será servidor oficialmente este año. Hace 2 años dejó de recibir contenido. Pero bueno, lo que hicieron en este juego, están haciendo el nuevo juego de Halloween, que muy probablemente, ya que ya tienen esta experiencia haciendo este juego, hagan un asimétrico de terror de Halloween, gente. Así que bueno, ahí por si les interesa. Para mí que Texas le esté yendo bien, en el sentido de que no es un DVD, pero teniendo en cuenta que es Texas, que hoy estuve mirando esto acá como un pequeño dato, les voy a mostrar. El Texas tiene 149.000 seguidores en Twitch. Y Viernes 13, que creo que ya lo quité, Viernes 13 tiene 2.5 millones. O sea, claramente la IP de Texas no es tan querida, o no es tan famosa como Viernes 13, como Jason, ¿no? Entonces, que a Texas sea sostenible en el tiempo, a un año que salió, tenga números estables, y hace 3-4 meses pasó de 800 jugadores a tener 1200 jugadores estables, lo está consiguiendo realmente, ¿no? Por más que sea un juego muy de nicho, está estable, ¿no? Se va a estabilizar teniendo en cuenta que podría salir un nuevo asimétrico de terror de Halloween. Es un buen indicativo. Perdón, por cierto, por el tema de la cámara. Estoy probando este nuevo formato. Dígame si si le gusta así, para hacer los vídeos. Que Texas tenga un buen segundo año, que le va a ir bien, está ganando jugadores, va a llegar su aniversario y tiene nuevo contenido, nuevo modo de juego. O sea, un nuevo modo de juego totalmente para buscar otra partida aparte. Que a ver cómo es, ojalá esté bueno. Hace poco metió el modo museo, que básicamente como modo aventura. No sé, a mí me gusta. Por cierto, a ver, otra noticia, otro asimétrico que no se le van a esperar, que voy a subir un vídeo. Voy a subir un vídeo aparte solo para ese juego. Así que si quieren saber cuál es, o si tienen curiosidad, suscríbanse, denle like a este vídeo para que le avise. Lo voy a subir esta semana. Es un asimétrico que también van a revivir. No le puedo dar pista porque van a adivinar de una. Pero bueno,
eso, está DVD, están ahí, siempre está en el top 25, top 30 juegos más jugados de Steam, mejor dicho. En Twitch está top 20 siempre, o sea, claramente está súper alto. Que Texas tenga un buen segundo año, que no sea otro Killer Clown. Está yendo muy mal el juego de los payasitos, no sé si conocen ese juego. Que no sea otro Evil Dead, que también cerró muy rápido. Que esté ahí al lado por lo menos, muy abajo de DVD, pero que siga siendo rentable, que eso es importante. Y que van a revivir este juego que les estoy diciendo y puede salir un nuevo juego de Halloween. Es un buen indicio de que la gente se puede meter, ¿no? Que más, a lo mejor algún día hacen uno de It, a lo mejor sale uno de Stranger y no sé. Porque si estos juegos siguen siendo exitosos, entre comillas, o siguen intentando, siguen funcionando y el DVD sigue estando ahí, más compañías van a querer meterse. Y algo bueno para lo que nos gusta los juegos asimétricos en general, no solo el de Payday, ¿no? Que para mí es mi favorito de Viernes 13, pues ya saben lo que pasó con Viernes 13. Así que nada, eso. Es un buen año para el Texas. Si lo quieren comprar, les invito a que esperen un poquito, porque yo creo que lo van a ofertar por su aniversario. En Steam suele estar a $5, o sea, lo máximo que ofertaron era $5, de 75% de descuento. En PlayStation también, creo que lo vi a 75, si tenías PS Plus. Y en Xbox supongo que van a esperar un poquito para ofertarlo, porque recién salió de Game Pass, ¿no? Así que nada, si les gusta el juego, creo que van a tener mínimo un año más del juego. Así que si no los compraron aún, yo creo que lo pueden hacer a $5, los veo súper bien. Y así ya están apoyando el juego. Y hay mucho contenido, ya que salió hace un año. Hay varios mapas, van a llegar nuevos eventos climáticos de lluvia, probablemente sea también nevado, tal, que va a cambiar mucho la estética del juego, que algo que tiene mucho a destacar el Texas, gráficamente es una locura. Y poquito más, gente. Eso es lo que tengo que comentar para el Texas. El jueves, esta noche estoy en directo, pero el jueves vamos a jugar el nuevo mapa, el Blood Moon. Y a ver, seguro que anunciaron algo también eso, pues, mañana y el jueves. Y lo vamos a mencionar en ese directo, así que nada. Suscríbanse, dejen un like, dejen un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.